Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, eh, tanto ustedes como sus familiares. Y bueno, pues iniciamos con una clase más, de hecho hoy iniciamos con la última unidad de esta asignatura. Eh, no sé ustedes, pero el tiempo se ha ido rápido y pues ya estamos en la recta final. En unos días más, una semanita y media y estaremos de vacaciones, que nos va a saber a gloria. Pues bueno, vamos a iniciar. Esta unidad se llama El barroco novohispano y la producción edilicia entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Esta unidad lo que va a buscar es hablar de las generalidades del desarrollo del barroco, primero desde el ámbito general europeo. Posteriormente, de hecho, en la siguiente clase hablaríamos del español y novohispano. Y las últimas clases hablaríamos del caso específico de la Ciudad de México y edificios varios. De hecho, el día de hoy se ha publicado el trabajo final y el ejercicio 3, que se refiere justamente a esta temática para que ustedes elijan su caso de estudio. Y ustedes puedan hacer el análisis de una obra barroca, que esa es la intención final. Y bueno, que todo el bagaje que se ha desarrollado a lo largo de estas sesiones lo puedan aplicar mediante sus respectivos análisis. Pues bien, el día de hoy revisaríamos el subtema de la arquitectura barroca, sus generalidades, etapas, exponentes e influencias. Hace 8 días nosotros revisamos lo que era el Alto Renacimiento del Cinquecento, el manierismo, una revisión muy general, de pronto como en España ya no se habla tal cual de manierismo, sino se habla del herreriano, cómo este herreriano llega a la ciudad, bueno, eso lo vimos hace 15 días, a la ciudad, a las principales ciudades en la Nueva España a partir del último cuarto del siglo XVI, en torno a la década de los 70s, 80s, y la clase anterior vimos de pronto cómo el siglo XVI se da un quiebre muy importante dentro de la cristiandad latina, que es los cristianos protestantes y los cristianos católicos, que surge la reforma y la contrarreforma, y entonces la arquitectura renacentista termina siendo como como una característica de de los protestantes, y los católicos van a buscar una nueva arquitectura, que será el barroco, una arquitectura propagandística, una arquitectura que busca difundir las modificaciones del dogma a partir del Concilio de Trento, de las instrucciones de Carlo Borromeo, apoyándose de los jesuitas, de los carmelitas, de la Compañía de María, etcétera. Entonces, ¿qué es el barroco? ¿A qué se refiere? Quiero que primero vean esa fotografía que tienen ustedes en su pantalla. Corresponde al intrados de la cúpula de San Idvo alla Sapienza de Francesco Borromini del año 1660 en Italia. Y nosotros podemos ver algo muy interesante. Hay elementos que nos evocan al clásico renacentista, a este clásico que nosotros vimos con las molduras. Aquí está estas molduras con los frisos, con las arquitraves, ciertos elementos como en los remates de los vanos, los arcos, las jambas. Ese tipo de elementos, claro que son un lenguaje clásico, pero el envolvente en general, el sistema general, ya no es el ortodoxo del renacentista. Ya estamos viendo de entrada el intrados de una cúpula eh, a manera de gajos o a manera de estrella, que ya no es circular, ya no es octogonal, sino de pronto comienzas a jugar con la forma, con la geometría. Y eso automáticamente está evidenciando ya un desarrollo barroco. Los objetivos de esta unidad son dos específicamente: explicar las transformaciones económicas, geográficas, políticas y culturales que provocaron el surgimiento del barroco en Europa, su influencia y consolidación en América, con énfasis en la Nueva España. No podríamos ver el virreinato de La Plata, de Nueva Granada, del Perú, no nos daría tiempo.
Apenas nos va a dar tiempo de ver más o menos la Nueva España y la Ciudad de México como caso de estudio. Y el segundo objetivo será describir los nuevos géneros arquitectónicos y los componentes arquitectónicos y urbanos durante el periodo virreinal en la Nueva España. ¿Ok? Ya estuvimos viendo que el siglo XVI en la Nueva España fue muy de la arquitectura mendicante, de la arquitectura plateresca, de esta arquitectura primero de los pueblos de indios, del tequitqui, de el fraile improvisado, y poco a poco cómo se fue introduciendo ya las ordenanzas y las ideas del herreriano, de la arquitectura urbana, del poder secular. Todo eso lo vamos a ir entendiendo primero la clase de hoy como base y la siguiente clase ya en el caso local. Bien, barroco como tal es un término que se comenzó a utilizar de forma despectiva en el siglo XIX, a raíz del neoclásico. Sin embargo, cuando nace el barroco en el siglo XVI, su desarrollo principal durante el siglo XVII y su declive en el siglo XVIII, no se hablaba de forma despectiva. Aquí es importante señalar que toda actividad artística siempre tiene un momento de desarrollo, un momento de consolidación, apogeo, y un momento de declive. Por lo general, a estas etapas se les suelen llamar etapa primitiva, etapa clásica y etapa del barroquismo. Hago este señalamiento porque es muy común que a veces lean y que hablen, por ejemplo, de la arquitectura helenística del periodo de Alejandro Magno. Estamos hablando de la antigüedad. Se habla de una arquitectura griega barroca, y de pronto dices, ¿cómo barroca? Bueno, porque se refiere a este exceso de decoración, como el gótico en la Edad Media, como el romanticismo en el siglo XIX. Pero ojo, es un término que yo en lo personal prefiero evitar, y mejor decir que hubo un exceso de la decoración, o también el término de horror vacui, que es horror al vacío, que es muy frecuente en este momento de cambio de estas tradiciones artísticas. Hago este comentario porque es importante. Yo les recomendaría que cuando hablen de barroco se refieran a la tendencia arquitectónica y eviten emplear el término barroquismo en otras tendencias, porque pueden generar confusiones. Pues bien, el término barroco viene del portugués y se refiere a perlas irregulares, y se refiere justamente a eso, a lo irregular, a lo exuberante, a lo caprichoso, a lo desproporcionado y a lo engañoso. La idea del trampantojo, la idea que de pronto puedes engañar a la vista. Se considera la antítesis del clásico, del clasicismo, mediante la Contrarreforma y posteriormente en el siglo XIX del neoclásico, por su dinamismo y su libertad formal. Eso es importante. Mientras que el Renacimiento siempre tiene elementos muy ortogonales, muy ortodoxos, en el barroco se buscan ya otros elementos, muros inclinados, envolventes de pronto que tienden mucho a los juegos y contrastes de luz y sombras, etc. El barroco se va a dividir en 3 periodos. Un periodo primitivo, es lo que siempre les digo, siempre hay como un periodo primitivo de desarrollo, uno de consolidación o clásico y uno de declive, que termina siendo siempre exageradamente decorativo. Se rompen los cánones del desarrollo pleno o maduro. Esta primera etapa se le conoce como el barroco temprano primitivo y corresponde a las últimas décadas del siglo XVI y los primeros 30 años del siglo XVII. Esta tendencia va a coincidir con la crisis renacentista del Cinquecento, que es el manierismo, y se va a caracterizar por un fuerte impulso religioso papal frente al antropocentrismo en Roma, y una gran influencia en España. Recordemos que el Renacimiento buscaba el antropocentrismo, que era algo fundamental en el humanismo y el Renacimiento. Ahora, al buscar difundir a Dios, a la Virgen, a los santos, al rosario,
a la liturgia y a toda una serie de iconografías muy elaboradas, se va a buscar romper de nuevo con esta escala o esta proporción humana y se busca de nuevo una escala divina. Por lo tanto, se desproporcionan nuevamente los edificios. Y si bien el Papa de Roma es el principal mecenas e impulsor junto con los jesuitas, que recordemos que los jesuitas se van a encargar de la educación, será Italia y en las diferentes ciudades italianas en donde se comenzará a desarrollar este barroco y que paulatinamente saldrá a Francia principalmente. Sin embargo, España, los territorios españoles serán los primeros en influenciarse del barroco y por lo tanto en influenciarlo, desarrollarlo en sus virreinatos. ¿Ok? Hablo de España y Portugal. Después tenemos la etapa plena, también conocida como la etapa clásica o la etapa madura del barroco, que es el siglo XVII prácticamente, de 1630 a 1680, en donde encontramos las características plenas del barroco. Lo que es el barroco. Influye de Italia a otros países y emplea una tendencia artística del poder absoluto. Por ejemplo, Francia va a retomar el barroco no como elemento de propaganda religiosa, sino como elemento de propaganda monárquica absolutista. Recordando que unos siglos después, justamente en Francia, surgirá la Revolución Francesa. El querer quitar al antiguo régimen, la idea de la lucha de las ideas ilustradas, todo eso lo vamos a ver a finales del siglo XVIII. Pero en el siglo XVII, 150 años antes de todo eso, Francia lo utilizó para hacer propaganda del imperio, de la monarquía absoluta. Durante estos años se va a desarrollar con mayor fuerza los virreinatos españoles y portugueses. Por lo tanto, en el barroco temprano es los focos europeos en donde se desarrolla y en el pleno es ya en los grandes virreinatos. Y finalmente el periodo tardío o declive, en donde vamos a encontrar del 680 a 1750 un gran impulso francés y alemán, muy recargada en cuanto al diseño, sobre todo al diseño interior, con una tendencia, ahí lo acabo de decir, al diseño de interiores y de muebles, y que va a coincidir con un subestilo o una tendencia que deriva del barroco que se le llama el rococó. De hecho, hay ropa rococó, hay pinturas rococó, hay muebles rococó, que es ya cuando empiezan a usar sus pelucones y cosas así muy no sé qué, que se pintan la cara de blanco y el lunarcito, y eso ya es el rococó. El rococó representa para el barroco lo que el manierismo para el renacimiento. Es una época ya de quiebre, ¿ok? Y la antesala a una nueva tendencia que se va a llamar el neoclásico. Eso lo vamos a mencionar posteriormente al final del semestre, y en Historia de la Arquitectura 2, si tenemos el gusto de volver a coincidir, platicaremos ya del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, aquí tenemos una hermosa pintura de Paul Rubens, La Coronación de la Virgen. Vean los colores, las formas, el efecto, el contraste que se genera con las sombras, los sombreados, que viene a ser muy teatral, muy dramático. Eso es el barroco. Aquí tengo yo una cronología muy sencilla en donde busco señalar por siglos, siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Primero estos focos, este es Florencia, este es Venecia, este es los estados papales. Como el Renacimiento, claramente hay dos etapas, el 480 y el 580. Y al final, como pues la duración de este manierismo, como al principio del 580 comienza a influir fuera de Italia, y como de pronto el Renacimiento también coincide con el barroco temprano. Como por ejemplo el Renacimiento en España se le conoce como plateresco, herreriano,
El barroco en España se le conoce como barroco, aunque tienen diferentes escuelas, eso lo veremos en la siguiente clase, como la escuela de los Churriguera. Se va a mezclar con el Islam y el gótico, el plateresco. Y en el caso de Francia, por ejemplo, se le va a conocer como clasicismo francés, o Luis XIII o Luis XIV, también se le va a conocer así. Y surge esta idea del rococó, que va a influenciar sobre todo al Sacro Imperio Romano Germánico y a Francia. Por eso es que luego en España o en la Nueva España no se habla tanto del rococó, porque fue una tendencia más hacia Francia, hacia lo que es la Europa central. Después vamos a completar estos siglos con el nacimiento de las otras tendencias que platicaremos más adelante. El contexto histórico muy general. En lo económico, el siglo XVII se va a caracterizar por una fuerte crisis económica, hambrunas a partir de malas cosechas, se va a estancar el comercio en el Mediterráneo y va a florecer el comercio con el Medio Oriente, de Gran Bretaña y Países Bajos a partir de algo que se le llama las compañías comerciales. El siglo XVII es el gran florecimiento de Francia, Gran Bretaña y Holanda. Estas dos últimas por generar factorías, o sea, colonias, en lo que es la India para explotar las especias y los demás recursos como el té, que va a ser muy característico en la Gran Bretaña. Entonces se va a convertir en el gran monstruo naval de aquí hasta el siglo XIX. Y además hay una oleada de una peste bubónica a mediados del siglo XVII, como tenemos aquí en este grabado, que va a diezmar gran parte de Europa, específicamente Londres. Algo así como el coronavirus de su época. De hecho sí hubo una gran cantidad de muertes, se les confinó en sus viviendas, se impidieron celebraciones religiosas, etc. En cuanto a la religión, se va a caracterizar este siglo por una gran cantidad de guerras de religión. Protestantes contra católicos. Se va a suscitar una guerra llamada la Guerra de los 30 Años, de 1618 a 1648, entre Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda, contra el Sacro Imperio Romano Germánico, los estados papales, España y Austria. ¿Qué significa esto? Sí, la religión fue un pretexto, pero habían dos grandes dinastías. Una dinastía de origen austriaco, que es la dinastía de Austria-Habsburgo, se me fueron las cabras, que será, por cierto, la familia reinante de Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV. Esos son los Habsburgo, los Austria-Habsburgo. Y de pronto tenemos en Francia la dinastía de los Borbones, que por cierto, al final se va a instalar en el siglo XVIII en España. El siglo XVII fue una lucha de estas dos grandes dinastías, que a su vez también tiene que ver con estas dos grandes poderes religiosos, los protestantes y los católicos. Se da también una guerra anglo-española, en donde de pronto los ingleses y los españoles, como también los españoles y los franceses, comenzaron a quitarse territorios. De hecho, el Caribe va a comenzar a ser expulsado de los españoles por parte de los británicos y los franceses. Haití surge, comienza a surgir Puerto Rico, comienza a surgir Jamaica, como ya protectorados no españoles. En el arte se desarrolla el barroco como propaganda, se impulsa el mecenazgo por el mecenazgo clerical y aristocrático. Esto quiere decir, la iglesia y la gente rica eran los que le pagaban a los artistas para hacer obras. Se desarrolla el siglo del oro español, que lo habíamos platicado en la clase anterior. Surge la idea del coleccionismo y el mercado artístico. De yo voy a comprar pinturas y esculturas para coleccionarlas y por lo tanto tener galerías y palacios con mis pinturas y que éstas representen el poder del Estado. Es muy común en las cortes monárquicas, entonces, comprar pinturas. Surgen las primeras academias de arte, la primera es en París, la Academia de Pintura y Escultura. Se difunde el absolutismo y la contrarreforma, se restaura Portugal, eso quiere decir que Portugal se independiza de España y por lo tanto se lleva todos sus territorios de ultramar.
siendo Juan IV el primer monarca después de esta independencia que va a durar bastantes años, vean, del 1640 a 1668, se independiza Portugal de España y comienza la gran debacle de España. Y en la ciencia, a pesar de la iglesia y del poder de la iglesia tan intensa, se comenzó a desarrollar poco a poco dentro de algo llamado la revolución científica, el desarrollo científico que va a dar pie también a la ilustración. Kepler, Galileo, René Descartes, por ahí me falta uno, Galileo Galilei, comienzan a sonar en esta época. Newton, no sé si ya lo mencioné, Newton también. Vemos a los famosos mosqueteros, que es algo muy de España, muy de Francia. Comienzan a caracterizar las tropas, los tercios españoles, todavía con sus cascos que se llaman morrones, sus rodelas y sus grandes lanzas, picas, ¿no? De ahí la idea de los tercios. Bueno, estos son ejemplos de pronto como la India se comienza a llenar de factorías, de colonias portuguesas, neerlandesas, británicas, francesas. Comienza en Sudamérica a lo que se conocen como las Guyanas, la Guyana francesa, la Guyana holandesa, la Guyana, está faltando una, la británica. De pronto como en Norteamérica comienzan las 13 colonias, comienza este territorio llamado la Nueva Francia, que es Canadá y Luisiana. Por eso de pronto en Canadá hablan francés y británico, porque pues fue algo que después platicaremos ahí. Comienza este gran poder naval de Bretaña, de Francia, aunque Francia realmente nunca tuvo un poder absoluto en América, a comparación de Gran Bretaña, y comienza esta gran tensión en la frontera norte, que después nos va a traer facturas en el siglo XIX. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Cómo es una ciudad barroca? Hay que entender que ninguna ciudad se rehace, ninguna ciudad se hizo de nuevo, desde cero. Sin embargo, sí se remodeló, se ajustó, se tiraba, se construía, se parchaba. La ciudad es un montón de parches, eso es un hecho, todas las ciudades. La ciudad barroca se va a caracterizar por los siguientes elementos. Tendrá diseños abiertos, eso quiere decir que se va a romper con las murallas. Ya no quieren murallas. Las murallas comienzan a pasar de moda. Las murallas se quedaron con la Edad Media, con el Renacimiento, pero en el Barroco, siglo XVII, ya no se buscan murallas. De hecho, algunas comienzan a destruirse. Se buscan diseños simétricos, con juegos de perspectivas, recorridos secuenciales y sorpresivos, que de pronto vayas caminando, das una vuelta y ¡pum!, te encuentras de remate visual la esquina de una iglesia. Eso es algo del barroco. La búsqueda de trazas reticulares y remates visuales. Siempre se va a buscar remates visuales, vean. Se van a buscar fuentes, se van a buscar esculturas, obeliscos, etc. La plaza se convierte en el elemento más importante y simbólico del Estado poderoso para actividades varias. Y van a existir diferentes tipos de plazas. Plazas enormes, plazas más chiquitas, plazas medianas. Y estas plazas van a buscar articular los diferentes elementos y espacios de la ciudad. Las calles se van a convertir en paseos peatonales para carruajes, que estas calles van a converger con las plazas. Y surge la idea de una calle principal, una calle de paseo, una calle que además conecta diferentes remates visuales, se relaciona con los jardines. También en el barroco la idea del jardín francés, del jardín italiano, del jardín británico, con muchos ornamentos y especies vegetales, también se vuelven característicos en esta época. Los monumentos públicos van a buscar embellecer la ciudad con fuentes, obeliscos, estatuas, jardines, con un gran valor religioso. Y finalmente las tipologías como el palacio se va a convertir en un símbolo de poder, sede de la monarquía, en el caso de Francia, en el caso de Gran Bretaña. Las iglesias se van a convertir en un elemento importante de la ciudad. Se van a construir una gran cantidad de iglesias e iglesias muy altas,
o iglesias sobre templetes o plataformas para que se vieran elevadas. Una gran cantidad de escuelas, hospitales, gracias a los jesuitas y a las órdenes mendicantes, que ya habían sido reformadas, luego platicaremos en qué sentido, y como les había comentado, jardines. Es importante señalar que la arquitectura en lo civil, la arquitectura urbana, el diseño urbano y el diseño arquitectónico, va en cuanto al mundo civil, el mundo del el poder del Estado, va a buscar una contraposición a la religión. Porque Iglesia y Estado sí estaban en contubernio, pero no estaban totalmente juntas. Digamos que por intereses, pues estaban hombro a hombro, pero no estaban juntas. Entonces, la arquitectura civil, la arquitectura del poder del Estado, va a buscar representarse mediante grandes palacios ajardinados que van a buscar representar el poder del monarca, con formas muy sencillas, con una herencia renacentista, líneas rectas, pero con un profundo y lujoso decorado en el interior. Caso excepcional, el Palacio de Versalles, que es quizás el palacio más conocido del barroco. Aquí podemos ver la Piazza del Popolo en Roma, que está frente a San Pedro, y la fontana de Santa María del Jaén. De pronto cómo se vuelven elementos muy característicos. Recordemos que la fuente, más allá de ser nada más una decoración, eran cajas de agua para que la gente pues de ahí tomara su vital líquido, ya que no todos podían tener una instalación hidráulica para que directamente de las cisternas y de los acueductos de la ciudad te llegaran a tu casa. Solamente la gente con mucho dinero lo podía tener, el pueblo no. Por eso la gran cantidad de fuentes. De hecho, Roma va a tener un proyecto muy importante de renovación urbana durante el barroco. Los papas van a impulsar el renovar, el arreglar, el embellecer a Roma. Y eso va a ser algo también muy característico del barroco. La iglesia va a tener un poder muy, muy importante. Hablando de la iglesia, no nada más como edificio, sino también como institución. Obviamente, porque busca propagar las ideas de la Contrarreforma. La iglesia buscará propagar el fervor por Cristo, por la Virgen, por los santos. Suena a misa, ¿no? Y ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. No, bueno. Enalteciendo los ritos y olvidando el antropocentrismo. Ahora se va a buscar un diseño teocentrista. Dios como el centro de la proporción. Es así como la iglesia busca conducir el hombre, el pueblo, a Dios. Quiero yo llamar a las masas, a la multitud, al pueblo, que volteen de nuevo a la iglesia. Que no le hagan caso a los protestantes. Quiero que vengan conmigo. ¿Ok? Y aquí vamos a tener elementos bien sencillos. Antes de cortar esta primera parte, quiero ver esta fachada. Esta fachada pertenece al ahora Museo Nacional del Virreinato. Es el templo de Francisco Javier. Es un templo, no es un convento ese, es un antiguo colegio jesuita que se encuentra en Tepozotlán. No Tepoztlán, ese es otro, Tepozotlán. Y en Tepozotlán vamos a encontrar esta fachada, que nada más quiero que hagamos una lectura muy principal. Esto es una portada. Esta portada a veces también se le llama imafronte sin H. Está caracterizada por tener un campanario. Este campanario tiene 1, 2, 3 y 4 cuerpos con un remate. Déjenme quito porque aquí estorbo. Con un remate. Mientras que la portada tiene un cuerpo, 2 cuerpos y un remate. ¿Cómo se diferencia eso? Por estas molduras que diferencian un cuerpo del otro. ¿Ok? Eso es uno. Luego, ¿cómo se lee en el otro sentido? Se lee a través de calles. Las calles, así mientras que los cuerpos están divididos por molduras, las calles están divididas por columnas o pilastras. En este caso podemos ver que todo esto es una calle.
y esta es otra calle. ¿Lo alcanzan a identificar? Las pilastras, que son estos elementos que encontramos aquí, están dividiendo la portada, si se fijan, en cuadrantes. Entonces, si yo quiero hablar de la ventana coral, tendría que decir que la ventana coral se encuentra en el segundo cuerpo, en la calle central. Y voilà. Aquí dejamos esta primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.